Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento sumamente honrada de que ustedes estén acá. En este canal encontrarán lecturas de libros maravillosos que nutrirán su mente e inspirarán su corazón. Para el desarrollo de este espacio, quiero pedirles que si entre ustedes hay personas que han estado escuchando estas lecturas y aún no se suscriben, que por favor me regalen la suscripción dándole clic a la campanita, puesto que de esta manera ustedes me hacen saber que están disfrutando de este espacio y apoyan al desarrollo del mismo. También les informo que si ustedes escriben y desean dar a conocer sus letras, a mí me encantaría leerlas, así que pueden mandarme un email y nos organizamos. Pues bien, continuamos con la lectura Mujeres que corren con los lobos de la autora Clarissa Pinkola Estés, así que pónganse cómodos y déjenles leo. Las trampas. Trampa 1. La carroza dorada, la vida devaluada. En el simbolismo arquetípico, el carruaje es una imagen literal, un vehículo que traslada algo de un lugar a otro. En las imágenes oníricas modernas y en el folclore contemporáneo, ha sido sustituido en buena parte por el automóvil que, desde un punto de vista arquetípico, suena de la misma manera. Este tipo de vehículo que transporta se ha considerado tradicionalmente el estado de ánimo central de la psique que nos transporta de un lugar de la psique a otro y de un esfuerzo a otro. El hecho de subir al carruaje dorado de la anciana es similar en este caso al hecho de entrar en una jaula dorada que teóricamente tendría que ser más cómoda y agradable, pero que en realidad es una prisión. Una prisión que atrapa de una manera no inmediatamente perceptible, puesto que todo lo dorado suele deslumbrar al principio. Imaginemos, por tanto, que bajamos por el camino de nuestras vidas con nuestras preciosas zapatillas hechas a mano, y de pronto se nos ocurre pensar algo así. Quizás sería mejor otra cosa que no fuera tan difícil, que exigiera menos tiempo, energía y esfuerzo. Es algo que suele ocurrir en la vida de las mujeres. Nos encontramos en plena realización de algo que nos produce una sensación que puede variar desde lo agradable a lo desagradable. Creamos nuestras vidas a medida que avanzamos y hacemos lo mejor que podemos, pero muy pronto se nos ocurre algo que dice, eso es muy duro, mira qué bonito es eso aquello de allí, parece más fácil y más agradable, más atractivo. De repente, se acerca el carruaje dorado, se abre la portezuela, se extienden las escaletillas y subimos. Nos han seducido. Esta tentación, que suele producir muy a menudo y a veces a diario, en muchas ocasiones cuesta decir que no. Así, nos casamos con la persona equivocada porque nos facilita nuestra vida económica. Abandonamos el trabajo que estábamos haciendo y regresamos a otro más fácil pero más trillado que llevamos 10 años arrastrando. No procuramos que ese excelente poema alcance el mejor nivel posible, sino que lo dejamos en el tercer borrador en lugar de seguir esforzándonos un poco más. El espectáculo del carruaje dorado ensombrece la pura alegría de las zapatillas rojas. Aunque esta circunstancia podría interpretarse también como una búsqueda de bienes y comodidades materiales por parte de la mujer, a menudo es la expresión de un simple deseo psicológico de no tener que esforzarse tanto en las cuestiones básicas de la vida creativa. El deseo de tenerlo todo más fácil no es una trampa, es algo a lo que el ego aspira naturalmente. ¡Ah, pero qué precio! El precio es una trampa. La trampa surge cuando la niña se va a vivir con la acaudalada anciana. Allí tiene que permanecer callada como Dios manda. No está permitido anhelar nada abiertamente y en concreto no se puede satisfacer el anhelo.
Eso es el comienzo del hambre del alma para el espíritu creativo. La psicología junguiana clásica señala que la pérdida del alma se produce en particular hacia la mitad de la vida, hacia los 35 años o algo más tarde. Sin embargo, para las mujeres de la cultura moderna, la pérdida del alma es un peligro cotidiano, tanto si una tiene 18 años como si tiene 80, tanto si está casada como si no, cualquiera que sea su familia, su educación o su situación económica. Muchas personas instruidas sonríen con indulgencia cuando oyen decir que los pueblos primitivos tienen una interminable lista de experiencias y acontecimientos que, según ellos, les pueden robar el alma, desde ver un oso en una época del año equivocada a entrar en una casa que aún no ha recibido la bendición tras haberse producido en ella una muerte. Aunque la cultura moderna contiene muchos elementos prodigiosos que enriquecen la vida, hay una sola manzana de casas, más osos en momentos equivocados y más lugares de muertos sin bendecir que en 1000 kilómetros cuadrados de tierras habitadas por poblaciones primitivas. El hecho psíquico esencial es que debemos vigilar constantemente nuestra relación con el significado, la pasión, la espiritualidad y la naturaleza profunda. Hay muchas cosas que tratan de apartarnos y alejarnos con engaño de las zapatillas hechas a mano, cosas aparentemente sencillas como decir, por ejemplo, ya bailaré, plantaré, abrazaré, buscaré, planificaré, aprenderé, haré las paces, limpiaré más tarde. Todo eso son trampas. Trampa 2. La anciana reseca, la fuerza de la senescencia. En la interpretación de los sueños y de los cuentos de hadas, quienquiera que posea el transmisor de actitud, es decir, el carruaje dorado, es el principal valor que pesa sobre la psique, empujándola hacia adelante, obligándola a seguir la dirección que a él le interesa. En este caso, los valores de la anciana propietaria del carruaje empiezan a empujar a la psique. En la psicología junguiana clásica, la figura arquetípica del anciano se denomina a veces la fuerza senex. En latín, senex significa anciano. Más concretamente y sin distinción de sexos, el símbolo de los ancianos se puede interpretar como la fuerza senescente, una fuerza que actúa en la forma que es propia de los ancianos. En los cuentos de hadas, esta fuerza senescente está simbolizada por una persona anciana que a menudo se representa de una forma desequilibrada para dar a entender que el proceso psíquico de la persona también está desarrollando un comportamiento desequilibrado. Idealmente, una anciana simboliza la dignidad, la capacidad de aconsejar, la sabiduría, el conocimiento de la propia persona, la tradición, la definición de los límites y la experiencia. Con una buena dosis de malhumorada, envidiosa, deslenguada y coquetuela desfachatez para redondear la cosa. Sin embargo, cuando la anciana de un cuento de hadas utiliza estos atributos negativamente, tal como ocurre en las zapatillas rojas, se nos advierte de antemano de que ciertos aspectos de la psique que deberían conservarse templados están a punto de quedarse congelados en el tiempo. Algo que normalmente es vibrante en el interior de la psique está a punto de ser rígidamente aplanado, a recibir una azatoína y de ser distorsionado hasta el extremo de resultar irreconocible. Cuando la niña sube el carruaje dorado de la anciana y entra posteriormente en su casa, ésta ya está atrapada con tanta certeza como si deliberadamente hubiera introducido la mano en un cepo. Tal como vemos en el cuento, el hecho de ser acogida por la anciana, en lugar de dignificar la nueva actitud, hace que la actitud senescente destruya la innovación. En lugar de convertirse en la mentora de su protegida, la anciana intentará calcificarla. La anciana de este cuento no es una sabia, sino que más bien se dedica a repetir un solo valor, sin experimentar nada nuevo. A través de todas las escenas de la iglesia, vemos que el único valor que se tiene en cuenta es el de que la opinión colectiva es más importante que cualquier otra cosa y ha de eclipsar las necesidades del alma salvaje individual. Se suele considerar una colectividad la cultura que rodea a un individuo, cosa que efectivamente es así. Si bien la definición de Jung era los muchos comparados con el uno, todos recibimos la influencia de muchas colectividades, tanto de los grupos a los que pertenecemos como de aquellos de los que no somos miembros, tanto si son de carácter educativo como si son de carácter espiritual.
económico, laboral, familiar o de otra clase. Las colectividades que nos rodean reparten grandes recompensas y castigos no solo entre sus miembros, sino también entre los que no lo son, y tratan de ejercer influencia y de controlar toda suerte de cosas, desde nuestros pensamientos hasta nuestra elección de los amantes o de la actividad laboral. También es posible que desprecien o nos disuadan de entregarnos a las actividades que nos están de acuerdo con sus preferencias. En este cuento, la anciana es el símbolo del rígido guardián de la tradición colectiva, un agente que vela por el cumplimiento del status quo, del pórtate bien, no provoques perturbaciones, no pienses demasiado, no se te vayan a ocurrir grandes proyectos, procura pasar desapercibida, sé una copia de papel carbón, sé amable, contesta que sí aunque algo no te guste, no encaje, no tenga el tamaño adecuado y duela, y así sucesivamente. El hecho de seguir un sistema de valores tan apagado provoca una enorme pérdida de la conexión del alma. Cualesquiera que sean las asociaciones o las influencias de la colectividad, nuestro desafío en nombre del alma salvaje y de nuestro espíritu creativo es el de no mezclarnos con ninguna colectividad, sino distinguirnos de aquellos que nos rodean y construir puentes que puedan volvernos a unir a ellos cuando nos apetezca. Nosotras tenemos que decidir qué puentes deberán ser fuertes y estar bien transitados y qué otros puentes deberán mantenerse vacíos e incompletos. Y las colectividades con las que nos rodearemos deberán ser las que ofrezcan el máximo apoyo a nuestra alma y nuestra vida creativa. La mujer que trabaja en una universidad pertenece a una colectividad académica. No deberá fundirse con cualquier cosa que le ofrezca el ambiente de dicha colectividad, sino añadirle su propio sabor especial. Como criatura integral, a menos que haya creado en su vida otras fuerzas capaces de impedirlo, no puede permitirse el lujo de convertirse en un tipo de persona desequilibrada e irritable, de hago mi trabajo, me voy a casa, vuelvo. Cuando una mujer intenta formar parte de una asociación, organización o familia que desdeña examinarla por dentro para ver de qué está hecha, que no pregunta ¿qué induce a esta persona a correr? Y que no se esfuerza en absoluto en plantearle retos o en animarla en toda la medida de sus posibilidades, su capacidad de prosperar y crear disminuye considerablemente. Cuanto más duras son las circunstancias, tanto más se siente exiliada en unos desolados yermos en los que nada puede crecer. El hecho de apartar su vida y su mente de la aplanada forma de pensar colectiva y de desarrollar sin singularidad talentos figuras entre los logros más importantes que una mujer puede alcanzar, puede ser semejante a actos que impiden que tanto el alma como la psique se deslicen hacia la esclavitud. Una cultura que promueve auténticamente el desarrollo individual jamás convertirá a un esclavo a ningún grupo o sexo. Pero la niña del cuento acepta los resecos valores de la anciana y entonces se convierte en una fiera que pasa del estado natural a la cautividad. Muy pronto será arrojada al yermo de los diabólicos zapatos rojos, pero sin la ayuda de su innata intuición, incapaz por tanto de percibir los peligros. Si nos apartamos de nuestra vida auténtica y apasionada y subimos al carruaje dorado de la reseca anciana, adoptamos el hecho de la persona y las ambiciones de la vieja y frágil perfeccionista. Después, como todas las criaturas cautivas, caemos en la tristeza que conduce a un anhelo obsesivo, calificada a menudo en mi profesión como la inquietud sin nombre. A continuación, corremos el riesgo de apoderarnos de lo primero que promueve devolvernos la vida. Es importante mantener los ojos abiertos y sopesar cuidadosamente los ofrecimientos de una existencia más fácil y un camino sin dificultades, sobre todo si, a cambio, se nos pide que arrojemos nuestra persona de alegría creativa a una pira crematoria en lugar de encender nuestra propia hoguera. Trampa 3. La quema del tesoro, el hambre del alma. Hay una quema que se acompaña de alegría y una quema que se acompaña de aniquilación. Una es el fuego de la transformación y otra es solo el fuego de la pérdida. A nosotras nos interesa el fuego de la transformación. Sin embargo,
Muchas mujeres abandonan las zapatillas rojas y acceden a dejarse limpiar demasiado, a ser demasiado amables y a doblegarse demasiado a la manera en que ven el mundo los demás. Arrojamos nuestras alegres zapatillas rojas al fuego destructor cuando digerimos valores, propagandas y filosofías al por mayor, incluidas las de carácter psicológico. Las zapatillas rojas arden hasta quedar convertidas en ceniza cuando pintamos, actuamos, escribimos, hacemos o somos de cualquier manera que provoque una reacción de nuestras vidas, un debilitamiento de nuestra visión y una fractura de nuestros huesos espirituales. Entonces la vida de la mujer queda envuelta en la palidez, pues tiene hambre del alma. Lo único que ella quiere es recuperar su vida profunda. Lo único que desea es recuperar aquellas zapatillas rojas hechas a mano. La alegría salvaje que esto simboliza hubiera podido quemarse en el fuego del desuso, en el fuego de la devaluación del propio trabajo, hubiera podido quemarse en las llamas del silencio que nosotras mismas nos imponemos. Demasiadas mujeres hicieron una terrible promesa muchos años antes de comprender que no hubieran tenido que hacerla. De jóvenes estuvieron hambrientas de estímulo y apoyo básico, se llenaron de tristeza y resignación, abandonaron las plumas, cerraron sus palabras, apagaron sus cantos, enrollaron sus obras artísticas y juraron no volver a tocarlas jamás. Una mujer es semejante a una situación que ha entrado inadvertidamente en el horno junto con su vida hecha a mano, y su vida se convierte en ceniza. La vida de la mujer puede consumirse en el fuego del odio a su propia persona, pues los complejos son capaces de morder con mucha fuerza y, por lo menos durante algún tiempo, atemorizarla hasta el extremo de alejarla de la tarea de la vida que más le interesa. Se pueden dedicar muchos años a no ir, no moverse, no aprender, no descubrir, no obtener, no tomar, no convertirse en algo. La visión que una mujer tiene de su propia vida también se puede consumir en las llamas de los celos de otra persona o de la clara intención destructiva de otra persona. La familia, los mentores, los maestros y los amigos no tendrían que ser destructivos cuando sienten envidia, pero algunos lo son sin la menor duda, tanto de manera sutil como de manera no tan sutil. Ninguna mujer puede permitirse el lujo de dejar que su vida creativa penda de un hilo mientras ella sirve a una relación amorosa, un familiar, un maestro, un amigo antagónico. Cuando la vida del alma personal arde hasta convertirse en cenizas, una mujer pierde el tesoro vital y empieza a comportarse con tanta sequedad como la muerte. En su inconsciente, el deseo de las zapatillas rojas, de la alegría salvaje, no solo se conserva, sino que aumenta, se desborda y al final se levanta tambaleándose y lo invade todo con hambrienta violencia. Tener hambre del alma equivale a estar siempre desesperadamente hambrientas. Entonces la mujer siente un hambre voraz por cualquier cosa que la haga sentir nuevamente viva. Una mujer que ha sido capturada no sabe lo que tiene que hacer y acepta algo, cualquier cosa que parezca similar al tesoro inicial, tanto si éste era bueno como si no. La mujer que siente hambre de la auténtica vida del alma puede dar la impresión de estar limpia y peinada por fuera, pero por dentro está llena de docenas de manos suplicantes y de bocas vacías. En semejante situación, aceptará cualquier tipo de comida sin importarle su estado o su efecto, pues necesita compensar las pérdidas del pasado. Y, sin embargo, por muy terrible que sea la situación, el yo salvaje intentará salvarnos una y otra vez. Susurra, murmura, llama y arrastra nuestros esqueletos sin carne de acá para allá, en nuestros sueños nocturnos hasta conseguir que seamos conscientes de nuestra situación y demos los pasos necesarios para recuperar el tesoro. Podremos comprender mejor a la mujer que se entrega a los excesos. Los más frecuentes son las drogas, el alcohol y los amores perniciosos, y a la que siente hambre del alma, observando el comportamiento del animal que se muere desesperadamente de hambre. Al igual que el alma famélica, el lobo siempre ha sido considerado un animal cruel y voraz, que se abate sobre los inocentes y los incautos, matando por matar sin darse jamás por satisfecho. Como se ve, el lobo tiene una malísima e injusta fama tanto en los cuentos de hadas como en la vida real. Pero, de hecho, los lobos son unas
abnegadas criaturas sociales. Toda la manada está instintivamente organizada de tal manera que los lobos sanos solo matan aquello que necesitan para sobrevivir. Esta pauta solo se relaja o se altera cuando algún lobo en particular, o toda la manada, sufre un trauma. Hay 2 ejemplos en los cuales un lobo mata en exceso. En ambos, el lobo no se encuentra bien. Un lobo puede matar indiscriminadamente cuando ha contraído la rabia o el moquillo. Un lobo también puede matar en exceso después de un periodo de hambre. La idea de que el hambre puede alterar el comportamiento de las criaturas es una metáfora muy significativa de la mujer que se muere de hambre. 9 veces cada 10, una mujer aqueja de algún problema de tipo espiritual, psicológico que la lleva a caer en las trampas y sufrir graves lesiones. Es una mujer que se muere de hambre o que ha sufrido una intensa hambre del alma en el pasado. Entre los lobos el hambre se produce cuando nieva mucho y no es posible obtener ninguna presa. Los venados y los caribúes actúan de máquinas quitanieves. Los lobos siguen su rastro a través de la nieve. Cuando los venados se quedan aislados a causa de las intensas nevadas, no hay huellas. Entonces los lobos también se quedan aislados. Y se produce el hambre. Para los lobos la época más peligrosa es el invierno. En el caso de la mujer, el hambre puede producirse en cualquier momento y proceder de cualquier lugar, incluida su propia cultura. En el caso del lobo, el hambre suele terminar en primavera cuando se inicia el deshielo. Después de un periodo de hambre, la manada quizás se entregue en un frenesí de matanzas. Sus miembros no se comerán buena parte de las piezas que maten y tampoco la guardarán en un escondrijo. La dejarán donde está. Matan mucho más de lo que comen y mucho más de lo que jamás puedan necesitar. Un proceso muy parecido se produce cuando una mujer es capturada y se muere de hambre. Cuando se ve repentinamente libre de ir, hacer o ser, corre el peligro de entregarse también a una orgía de excesos y se siente con derecho a hacerlo. La niña del cuento de hadas también se siente con derecho a entrar en posesión de los perjudiciales zapatos rojos a cualquier precio. El hambre hace que el juicio se obnubile. Por consiguiente, cuando el preciado tesoro de la vida del alma de una mujer arde hasta convertirse en ceniza, en lugar de sentirse animada por la ilusión, una mujer se siente dominada por la voracidad. Así, por ejemplo, si una mujer no se le permite esculpir, es posible que de pronto se ponga a esculpir día y noche, pierda el sueño, prive a su inconsciente y a su inocente cuerpo del alimento, ponga en peligro su salud y quién sabe cuántas cosas más. Es posible que no pueda permanecer despierto un momento más, entonces recurre a las drogas, pues cualquiera sabe cuánto tiempo podrá ser libre. El hambre del alma alcanza también a los atributos del alma, la creatividad, la conciencia sensorial y otras facultades instintivas. Si una mujer tiene que ser una señora de esas que se sientan con las rodillas juntas, ha sido educada para desmayarse en presencia del lenguaje soez y nunca se le ha permitido beber otra cosa que no fuera leche pasteurizada. Cuando de repente se ve libre, experimenta el impulso de desmandarse. De pronto no para de beber gin fizz. Se repatinga en los asientos como un marinero borracho y su lenguaje es capaz de arrancar la pintura de las paredes. Después de un periodo de hambre, la mujer teme que la vuelvan a capturar algún día. Entonces decide aprovechar todo lo que le queda de tiempo y lo que pueda. Las matanzas excesivas o los comportamientos desmedidos son propios de las mujeres que tienen hambre de una vida que para ellas tenga sentido. Cuando una mujer ha vivido prolongados periodos de tiempo sin sus ciclos y sin satisfacer sus necesidades creativas, se desmanda en toda una serie de cosas como el alcohol, las drogas, la cólera, la espiritualidad, la opresión a los demás, la promiscuidad, los embarazos, el estudio, la creación, el control, la educación, la disciplina, el fitness corporal, la comida basura, por citar solo algunos de los excesos más habituales. Cuando las mujeres hacen estas cosas, significa que quieren compensar la pérdida de los ciclos normales de la expresión del yo, de la expresión del alma y de la satisfacción del alma.
La mujer que se muere de hambre sufre un periodo de hambruna tras otro. A lo mejor planea escapar, pero cree que el precio de la huida es demasiado alto, que le costará demasiado líbido y demasiada energía. Es posible que tampoco esté bien preparada en otros sentidos, como por ejemplo los factores educativos, económicos y espirituales. Por desgracia, la pérdida del tesoro y el vivo recuerdo del hambre pasada pueden inducirnos a pensar que los excesos son deseables. No cabe duda de que es un alivio y un placer poder disfrutar finalmente de una sensación, de cualquier clase de sensación. Una mujer que acaba de librarse del hambre solo quiere disfrutar de la vida para variar. Pero, de hecho, sus adormecidas percepciones acerca de los límites emocionales, racionales, físicos, espirituales y económicos necesarios para la supervivencia, la ponen en una situación de peligro. En algún lugar le esperan unos resplandecientes y perjudiciales zapatos rojos, y se adueñará de ellos donde quiera que los encuentre. Eso es lo malo del hambre. Si algo le parece capaz de saciar su anhelo, la mujer lo tomará sin discusión. Trampa 4. La lesión del instinto de conservación, la consecuencia de la captura. El instinto es algo muy difícil de definir, pues sus configuraciones son invisibles y, aunque intuyamos que éstas forman parte de la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales, nadie sabe muy bien dónde se alojan desde el punto de vista neurológico o cómo influyen exactamente en nosotros. Desde un punto de vista psicológico, Jung aventuró la hipótesis según la cual los instintos derivan del inconsciente psicoide, de un estrato de la psique en el que la biología y el espíritu se rozan. Tras una cuidadosa reflexión, yo he llegado a tener la misma opinión e incluso me atrevo a decir que el instinto creativo en particular es el lenguaje lírico del yo, en la misma medida en que lo es la simbología de los sueños. Etimológicamente, la palabra instinto deriva del verbo latino instingere, que significa instigar, estimular, y también del vocablo instinctus, que significa impulso, instigación. La idea del instinto se puede valorar positivamente como un algo interior que, mezclado con la premeditación y la conciencia, guía a los seres humanos hacia una conducta integral. Una mujer nace con todos los instintos intactos. Aunque se podría decir que la niña del cuento se ha visto arrastrada a un nuevo ambiente en el que se suaviza su esperanza y se eliminan las dificultades de su vida, lo que ocurre en realidad es que cesa su individualización y se detiene su impulso de desarrollo. Y cuando la anciana, la presencia aniquiladora, considera que la obra del espíritu creativo es un desecho y no una riqueza, la niña se refugia en el silencio y se entristece, tal como suele ocurrir cuando el espíritu creativo se aleja de la vida del alma natural. Peor todavía, el instinto de la niña de escapar de aquella apurada situación queda totalmente anulado. En lugar de aspirar a una nueva vida, se sienta en un charco psíquico de pegamento. El hecho de no huir cuando ello es absolutamente necesario provoca depresión. Otra trampa. Podemos llamar al alma lo que gustemos, nuestro matrimonio con lo salvaje, nuestra esperanza para el futuro, nuestra desbordante energía, nuestra pasión creativa, nuestra manera, lo que nosotras hacemos, el amado, el novio salvaje, la pluma en el alimento de Dios, cualesquiera que sean las palabras o las imágenes que utilicemos para designar este proceso de nuestra vida, eso es lo que ha sido capturado. Por esta razón, el espíritu creativo de la psique se siente tan desvalido. A través de diversos estudios de la fauna salvaje, se ha descubierto que distintas especies de animales cautivos, por muy amorosamente que se hayan construido los lugares que ocupan en los zoos y por mucho que los quieran sus cuidadores humanos, tal como efectivamente ocurre, son a menudo incapaces de procrear. Sus apetitos de alimento y descanso se tuercen y sus conductas vitales quedan reducidas al letargo, al mal humor, a una inoportuna agresividad. Los zoólogos llaman a esta conducta de los animales cautivos depresión animal. Cada vez que se encierra una criatura en una jaula, sus ciclos naturales del sueño, de la selección de la pareja, el celo, el acicalamiento, el apareamiento, etc., se deterioran, y cuando se pierden los ciclos naturales se produce el vacío,
El vacío no equivale a la plenitud, tal como ocurre en el concepto budista del vacío sagrado, sino que es más bien algo así como estar dentro de una caja cerrada sin ventanas. Por consiguiente, cuando una mujer entra en la casa de la anciana reseca, pierde la determinación y experimenta el efecto de unas emanaciones nocivas, del tedio, de las simples depresiones y de unos repentinos estados de ansiedad similares a los síntomas que registran los animales cuando la captura y los traumas los han dejado aturdidos. Una excesiva domesticación apaga los fuertes y fundamentales impulsos del juego, de la relación, el enfrentamiento con las dificultades, el vagabundeo, la comunicación, etc. Cuando una mujer accede a ser demasiado bien educada, los instintos de estos impulsos se ocultan en su más oscuro inconsciente, lejos de su alcance automático. Se dice, entonces, que sus instintos están heridos. Lo que tendría que producirse de una manera natural no se produce en absoluto o solo se produce después de demasiados tirones y sacudidas, explicaciones racionales y luchas consigo misma. Al definir el exceso de domesticación con el término de captura, no me refiero a la socialización, es decir, al proceso mediante el cual se enseña a los niños a comportarse de una manera más o menos civilizada. El desarrollo social reviste una importancia decisiva. Sin él, una mujer no podría abrirse camino en el mundo. Pero un exceso de domesticación es como prohibir bailar a la esencia vital. En el estado saludable que le es propio, el yo salvaje no es dócil ni estúpido. Está alerta y reacciona en cualquier momento y ante cualquier movimiento. No está encerrado en una sola pauta absoluta y repetida, válida para todas las circunstancias, tiene una opción creativa. La mujer cuyo instinto está herido no tiene ninguna opción, simplemente se queda atascada. Hay muchas maneras de quedarse atascada. La mujer que tiene el instinto herido suele delatarse porque le cuesta pedir ayuda o reconocer sus propias necesidades. Sus instintos naturales de lucha o de huida están drásticamente reducidos o se han extinguido. El reconocimiento de las sensaciones de satisfacción, disgusto, recelo y cautela y el impulso de amar plena y libremente están inhibidos o exagerados. Como en el cuento, uno de los más insidiosos ataques al yo salvaje consiste en inducir a la mujer a comportarse como es debido, dándole a entender que recibirá una hipoteca, recompensa, aunque este método puede, subrayo el puede, inducir transitoriamente a una niña de 2 años a ordenar su habitación y a tocar sus juguetes hasta que haya hecho la cama. Jamás de los jamases dará resultado en la existencia de una mujer vital. A pesar de que la coherencia, el cumplimiento de una acción hasta el final y la organización son esenciales para el desarrollo de la vida creativa, la perentoria orden de la anciana de comportarse con corrección destruye cualquier oportunidad de desarrollo. La arteria central, el núcleo, el tronco cerebral de la vida creativa es el juego, no la corrección. El impulso de jugar es un instinto. Si no hay juego, no hay vida creativa. Si eres buena, no hay vida creativa. Si te sientas quietecita, no hay vida creativa. Si solo hablas, piensas y actúas con discreción, habrá muy poco juego creativo. Cualquier grupo, sociedad, institución u organización que anime a la mujer a denostar lo excéntrico, a recelar de lo nuevo e insólito, a evitar lo ardiente, lo vital, lo innovador, a despersonalizar lo personal, está pidiendo una cultura de mujeres muertas. Janis Joplin, la cantante de blues de los años 60, es un buen ejemplo de mujer fiera cuyos instintos resultaron heridos por la fuerza que aplastaron su espíritu. Su vida creativa, su inocente curiosidad, su amor a la vida y su actitud, un tanto irrelevante en relación con el mundo en los años de su desarrollo, fueron despiadadamente censurados por sus profesores y por muchas de las personas que la rodeaban en la sureña comunidad baptista blanca de su época, en la que tanto se ensalzaban las virtudes de la buena chica. A pesar de que era una excelente estudiante y una pintora de considerable talento, las demás chicas la sometieron a ostracismo por no llevar maquillaje
y lo mismo hicieron sus vecinos por su afición a subir a la cumbre de una rocosa colina de las afueras de su ciudad para cantar con sus amigos y por su interés por la música jazz. Cuando al final huyó al mundo del blues, estaba tan muerta de hambre que ya no supo comprender cuándo tenía que detenerse. Sus límites eran muy inestables, es decir, carecía de límites en cuestión de sexo, alcohol y drogas. Hay algo en Bessie Smith, Annie Sexton, Edith Piaf, Marilyn Monroe y Judy Garland, que sigue la misma pauta de instinto herido que es propia del hambre del alma, el intento de encajar, su conversión en alcoholizada, su incapacidad de detenerse. Podríamos elaborar una lista muy larga de mujeres de talento con el instinto herido que, en el vulnerable estado en que se encontraban, tomaron unas decisiones muy desacertadas. Como la niña del cuento, todas ellas perdieron por el camino sus zapatillas hechas a mano y llegaron hasta los perjudiciales zapatos rojos. Todas se morían de tristeza, pues estaban hambrientas de alimento espiritual, de relatos del alma, de naturales vagabundeos, de adornos personales, de acuerdo con sus necesidades, de aprendizaje divino y de una sana y sencilla sexualidad. Pero eligieron sin querer los zapatos malditos, las creencias, las acciones, las ideas que provocaron el progresivo deterioro de su vida, y estos las convirtieron en unos espectros entregados a una danza enloquecida. No puede subestimarse la posibilidad de que la lesión del instinto sea la causa de la conducta de las mujeres cuando éstas se comportan como si estuvieran locas, cuando se sienten dominadas por las obsesiones o se quedan atascadas en unas pautas de conducta menos perjudiciales, pero no por ello menos destructivas. La curación de los instintos heridos empieza con el reconocimiento de que se ha producido una captura seguida de un hambre del alma y que se han alterado los límites de la perspicacia y la protección. El proceso que dio lugar a la captura de una mujer y a la consiguiente hambre del alma se tiene que invertir, pero primero, muchas mujeres pasan por las siguientes fases que se describen en el cuento.